Durante mucho tiempo se dijo que las mujeres no estaban hechas para correr. Durante décadas, médicos, entrenadores e instituciones repitieron la misma idea. El cuerpo femenino era demasiado frágil, demasiado delicado, incapaz de soportar el esfuerzo extremo del atletismo. Se creía que correr largas distancias podía dañarlas, que competir al máximo nivel era peligroso, incluso que podía afectar su salud para siempre. Pero la historia del atletismo demuestra exactamente lo contrario. Cada vez que alguien intentó poner un límite, apareció una mujer que lo rompió. Cada vez que alguien dijo que no podían, alguien corrió más rápido, más lejos y más fuerte. Bienvenidos a Atletas a Fondo. Hoy tenemos un documental especial por el Día de la Mujer, un recorrido por la historia real de las corredoras más fuertes que ha visto el deporte. Mujeres que no solo ganaron carreras, sino que cambiaron el mundo con cada zancada. Si te apasiona el atletismo tanto como a nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos, porque este video es uno de los más importantes que hemos hecho. Para entender la verdadera fuerza de una corredora, tenemos que empezar con una historia que parece imposible, la historia de Wilma Rudolph. Nació en 1940 en Tennessee, en Estados Unidos, en una familia pobre y numerosa. Fue la hija número 20 de 22 hermanos y llegó al mundo pesando menos de 2 kilos. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad. Sufrió neumonía, fiebre escarlatina y finalmente poliomielitis, una enfermedad que paralizó su pierna izquierda cuando apenas era una niña. Los médicos fueron claros con su madre. Wilma nunca volvería a caminar con normalidad. Durante años tuvo que usar aparatos ortopédicos de metal y apenas podía moverse sin ayuda. Pero su familia nunca aceptó ese diagnóstico. Cada semana su madre viajaba largas distancias para llevarla a terapia, y en casa sus hermanos le masajeaban la pierna varias veces al día para ayudarla a recuperar la movilidad. Pasaron años de esfuerzo, dolor y paciencia, hasta que ocurrió lo impensable. Wilma dejó los aparatos ortopédicos, empezó a caminar sola y poco después empezó a correr. Lo que vino después desafía toda lógica. Aquella niña que no podía caminar se convirtió en la mujer más rápida del mundo. En los Juegos Olímpicos de Roma 1960, ganó 3 medallas de oro en 100 metros, 200 metros y relevo 4 por 100, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en lograrlo en unos mismos Juegos. La prensa la llamó la Gacela Negra por su velocidad y elegancia, pero su mayor victoria no fue en la pista. Cuando regresó a su ciudad, querían hacerle un desfile, pero separado por razas, como dictaban las leyes de la época. Wilma se negó. Dijo que solo asistiría si el evento era para todos. Ese día, su ciudad celebró el primer acto público sin segregación racial de su historia. Una corredora había cambiado mucho más que un resultado. Había cambiado la sociedad. Mientras algunas ganaban medallas, otras luchaban por algo más básico, el derecho a estar ahí. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, una joven atleta mexicana hizo algo que nadie esperaba. Enriqueta Basilio, velocista y ballista, fue elegida para encender el pebetero olímpico en la ceremonia de apertura. Puede parecer algo normal hoy, pero durante más de 2000 años, ese honor había sido reservado únicamente para hombres. Cuando entró al Estadio Olímpico, más de 100,000 personas estaban mirando. Corrió con la antorcha alrededor de la pista, subió los escalones del pebetero sin detenerse y encendió la llama olímpica frente al mundo entero. Fue la primera mujer en la historia en hacerlo. No ganó una medalla en esos Juegos, pero su imagen quedó grabada para siempre como símbolo de igualdad. Aquel momento representó el inicio de una nueva etapa en el deporte, donde las mujeres empezaban a ocupar el lugar que siempre les había sido negado. Sin embargo, todavía había barreras más difíciles de romper. Durante muchos años, se creía que las mujeres no podían correr. Se decía que el maratón era demasiado peligroso,
que el cuerpo femenino no podía soportar ese esfuerzo, que correr más de unos pocos kilómetros podía causar daños irreversibles. Esa idea se mantuvo hasta 1967, cuando una estudiante llamada Kathrine Switzer decidió desafiarla. Se inscribió al maratón de Boston usando solo sus iniciales, K.V. Switzer, porque si los organizadores sabían que era mujer, no la dejarían participar. Logró obtener un número oficial y tomó la salida junto a cientos de corredores. Pero a mitad de la carrera, uno de los organizadores se dio cuenta de que había una mujer corriendo y entró furioso al circuito intentando quitarle el dorsal por la fuerza. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un hombre tratando de sacar a una mujer de la carrera mientras ella seguía corriendo. Sus compañeros la protegieron y Kathrine no se detuvo. Terminó el maratón en más de 4 horas, pero ese tiempo no era lo importante. Lo importante era que había demostrado que sí se podía. A partir de ese momento, comenzó una lucha que duraría años, hasta que el maratón femenino finalmente fue incluido en los Juegos. Una sola corredora había derrumbado décadas de prejuicios. La siguiente revolución llegó en la década de los 70, cuando el mundo empezó a ver algo que antes parecía imposible: mujeres dominando el maratón. Una de las más importantes fue la noruega Grete Waitz. Antes de correr su primer maratón, era especialista en pista y nunca había competido en una distancia tan larga. En 1978 fue invitada al Maratón de Nueva York casi como experimento. Nadie esperaba que ganara, ni siquiera los organizadores. Pero no solo ganó, rompió el récord mundial en su debut. A partir de ese momento, dominó la carrera más importante del mundo, ganándola 9 veces y demostrando que las mujeres podían competir al mismo nivel que cualquier atleta de resistencia. Pocos años después, en 1984, el maratón femenino finalmente debutó en los Juegos, y la protagonista fue Joan Benoit. Apenas semanas antes de la clasificación, sufrió una lesión grave en la rodilla y tuvo que operarse, pero aún así logró clasificarse. En la final olímpica decidió atacar desde el inicio, corriendo sola durante kilómetros bajo el calor de Los Ángeles. Entró al estadio completamente sola y ganó la primera medalla de oro olímpica en maratón femenino. Fue el momento en que el mundo entendió definitivamente que la resistencia no tenía género. Ese mismo año, otra atleta estaba a punto de hacer historia desde un lugar donde casi nadie lo esperaba. Nawal El Moutawakel, de Marruecos, compitió en los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de 1984. Era la primera vez que esa prueba se corría para mujeres, y también era la primera vez que una atleta musulmana tenía la oportunidad de ganar en una disciplina tan exigente. Corrió con una técnica perfecta, superando cada valla sin perder velocidad, y cruzó la meta en primer lugar. Con esa victoria, se convirtió en la primera mujer africana y la primera mujer musulmana en ganar una medalla de oro. Su triunfo tuvo un impacto enorme en todo el mundo, porque demostró que el talento y la determinación podían superar cualquier barrera cultural o social. Desde ese día, miles de niñas en África y en el mundo árabe comenzaron a creer que también podían llegar hasta lo más alto. Y aunque el atletismo moderno está lleno de tecnología, laboratorios, estudios científicos y zapatillas diseñadas con fibra de carbono, existe una historia que parece venir de otro mundo. Una historia que demuestra que la resistencia humana no siempre nace en las pistas olímpicas, sino muchas veces en los lugares más duros del planeta. En las montañas de Chihuahua, en México, vive una mujer que corre como lo hacían los antiguos. Su nombre es Lorena Ramírez. Pertenece al pueblo Rarámuri, una comunidad indígena conocida por su increíble capacidad para correr largas distancias en terrenos imposibles. Para ellos, correr no es un deporte, es parte de la vida. Desde pequeños recorren kilómetros entre montañas, barrancas y caminos de tierra para trabajar, para moverse, para sobrevivir. Lorena creció cuidando animales y caminando largas distancias todos los días. Nunca entrenó en una pista, nunca siguió un plan científico,
Nunca tuvo equipo profesional, pero en 2017, el mundo entero escuchó su nombre cuando ganó una ultramaratón de más de 50 kilómetros compitiendo contra atletas de varios países. Mientras los demás llevaban zapatillas especiales, geles energéticos y relojes avanzados, ella corrió con su falda tradicional y huaraches hechos con huaraches reciclados. Terminó la carrera sin mostrar cansancio, como si para ella fuera algo normal. Y tal vez lo era, porque su fuerza no venía de la tecnología, venía de toda una cultura que ha corrido durante siglos. Su historia le recordó al mundo que la resistencia no siempre se fabrica en un laboratorio. A veces nace en la tierra, en la tradición y en la necesidad de seguir adelante. Pero si hay una atleta en la historia reciente que ha llevado el cuerpo humano al límite absoluto, esa es Sifan Hassan. Su carrera parece desafiar todo lo que dice la ciencia del deporte. Durante décadas se creyó que un corredor debía especializarse en una sola distancia. Los velocistas entrenan para la explosividad, los fondistas para la resistencia y los maratonistas para soportar horas de esfuerzo continuo. Mezclar todo eso al máximo nivel parecía imposible, hasta que apareció ella. Nacida en Etiopía y criada en los Países Bajos, Hassan empezó dominando pruebas de media distancia. Luego pasó al fondo y después decidió algo que nadie se atrevía a intentar: competir en todo. En los Juegos Olímpicos de Tokio, corrió 1.500, 5.000 y 10.000 metros en el mismo evento, algo que parecía una locura. Sufrió caídas, corrió eliminatorias el mismo día, volvió a competir horas después y aún así ganó medallas en varias distancias. Su capacidad para recuperarse, para soportar el dolor y para seguir corriendo cuando todos están agotados, la convirtió en una de las atletas más impresionantes de todos los tiempos. Pero lo más increíble llegó cuando decidió correr maratón. Muchos pensaban que no funcionaría, que su cuerpo no estaba hecho para esa distancia. En su debut, ganó una de las carreras más importantes del mundo y poco después volvió a hacerlo. Y en los Juegos Olímpicos volvió a sorprender al mundo, compitiendo en pista y en maratón dentro del mismo programa, algo que casi nadie en la historia se había atrevido a intentar. Hassan no solo corre rápido, corre sin miedo, como si cada carrera fuera un experimento para descubrir hasta dónde puede llegar el ser humano. Si miramos toda la historia del atletismo femenino, hay algo que se repite una y otra vez. Primero dijeron que no podían correr, después dijeron que no podían correr rápido, luego dijeron que no podían correr lejos, y cuando demostraron que sí podían, dijeron que no podrían hacerlo al máximo nivel. Pero cada generación de mujeres ha respondido de la misma forma, corriendo más fuerte, corriendo más lejos, corriendo más rápido. Desde Wilma Rudolph desafiando la enfermedad, pasando por Catherine Switzer enfrentando la prohibición, por Enriqueta Basilio rompiendo tradiciones, por las maratonistas que cambiaron la resistencia para siempre, hasta Lorena Ramírez corriendo en las montañas y Sifan Hassan desafiando la fisiología humana. Todas tienen algo en común: nunca aceptaron el límite que alguien más quiso ponerles. Y esa es la verdadera historia del atletismo femenino. No es solo una historia de medallas, ni de récords, ni de tiempos. Es una historia de resistencia, de valentía y de libertad. Hoy, en este especial por el Día de la Mujer, queremos decir algo claro desde Atletas a Fondo. Cada zancada que dieron estas atletas abrió el camino para las que vienen. Cada carrera que corrieron cambió el deporte para siempre. Y cada vez que una mujer se pone unos tenis y sale a correr, está continuando una historia que empezó hace más de 100 años, cuando correr no era un derecho, sino una lucha. A todas las mujeres que corren, que entrenan, que compiten, que sueñan con llegar más lejos, gracias. Gracias por demostrar que la fuerza no tiene género. Gracias por recordarnos que el límite muchas veces solo existe en la mente. Y gracias por inspirar a nuevas generaciones a seguir corriendo, sin miedo, sin permiso y sin detenerse. Porque mientras exista alguien dispuesto a avanzar un paso más, la historia del atletismo nunca se va a detener. Y nosotros vamos a estar aquí para contarla.